pues muchas gracias. Y ya tenemos casi a todos listos por acá. Así que vamos a empezar. Bueno, de las CITES hicimos una pequeña cuestionario antes de todas las pláticas del curso, antes de iniciar. Y pues voy a arrancarme con la parte básica. Esto es lo que vamos a ver nosotros en el curso, qué es la CITES, cómo funciona, algunos procesos dentro de las CITES y cómo la implementamos aquí en México. Aquí también vamos a estar en la parte de coordinación con otras autoridades, una intervención de Javier Tobar, que ahorita ya está por llegar, va a llegar como a las 9 más o menos. Y empezamos con la buena y confiable de México es un país megadiverso. Aquí tiene mucho sentido porque hablamos de México es un país megadiverso, porque si vemos, por ejemplo, los Sustainable Development Goals, mi inglés está muy atascado el día de hoy, tenemos que todos los servicios ecosistémicos que están aquí abajo son los que nos van a dar soporte, que es en este caso la gran biodiversidad que tenemos para actividades productivas, bienestar social y beneficios económicos. La parte de beneficios económicos, ahí es donde entra la CITES, porque la CITES es un convenio internacional que tiene el objetivo de velar que el comercio internacional de las especies silvestres no ponga en peligro su sobrevivencia en medio libre. Y pues bueno, la CITES, ¿cómo logra este objetivo? Lo hace a través de regular la importación, exportación y reexportación, así como la introducción procedente de mar de todas las especies que estén listadas en sus apéndices. Entonces, muy importante, solamente regula el comercio internacional. No tiene que ver con el aprovechamiento como tal a nivel nacional, sino solamente regula la parte de comercio internacional. Obviamente tiene varias regulaciones que vamos a ir viendo poco a poco y se maneja a nivel nacional. En cada uno de los países tiene 183 partes a lo largo del mundo. Ahí se ve todo el mundo iluminado con los países partes. Y en cada uno de los países tienen que haber 3 autoridades, al menos 2, que sería la autoridad administrativa, que es la que emite los permisos y certificados, y la autoridad científica, que asesora a la autoridad administrativa para poder emitir estos permisos. Hacen muchas otras cosas, pero en sí esa es la esencia de las funciones. Adicionalmente, la CITES recomienda que haya otra autoridad, que es la de aplicación de la ley. La aplicación de la ley es, en este caso en México, la Profepa, quien revisa en frontera que todos los permisos, todas las especies que estén listadas en la CITES salgan con su permiso correspondiente. ¿Ok? Entonces, ahí vamos con la CITES, y aquí la CITES regula diferentes cosas, que son, ¿qué puede estar listado en sus apéndices? Puede estar listado especies, subespecies, poblaciones, ¿no? ¿Y qué regula para la exportación? Especímenes. Los especímenes en el contexto de las CITES se llaman a ejemplares completos, animales vivos, muertos, ¿no? Partes y derivados. Entonces, cuando alguien les diga algo sobre especímenes, está hablando de cualquiera de esas cosas. Lo que sí es que tenemos la diferenciación a nivel del comercio para poder saber si se está comerciando un ejemplar completo, vivos, muertos, o si algunos de las esencias. Las pieles, por ejemplo, es un espécimen. Los extractos de raíces que llegan a comerciar como parte de medicamentos, si es una especie listada en las CITES, también pueden estar por ahí. Obviamente las aletas de tiburón es un espécimen. Y aquí les voy a contar cómo está organizada la CITES. En sí, tenemos el texto de la convención, que es como el articulado completo, al que firman todas las partes y se dan de alta. México se dio de alta en 1991 a raíz del Tratado de Libre Comercio. Fue un requisito que nos solicitaron para poder firmar el tratado en ese entonces. Y a lo que se firma es el texto de la convención, donde están todos los principios, las obligaciones, la regulación del comercio, cómo se va a regular en cada uno de los apéndices. Ahorita les voy a contar las restricciones en los diferentes apéndices, algunas exenciones a la implementación de las CITES y bueno, también tenemos, aparte del texto de la convención,
hay otros documentos que se llaman resoluciones y decisiones. Hagan de cuenta que tenemos todo el texto de convención escrito en piedra, ¿no? Es muy difícil lograr cambiar el texto de la convención, y para poder implementar cualquier inconsistencia que haya en el texto o que quede un poco ambiguo el texto de la convención, lo que se hacen son resoluciones para poder interpretar bien. Lo que la CITES quiso decir fue, lo que el texto de la convención, el artículo número 3, quiso decir fue que, ¿no? Y eso ayuda a que las partes puedan implementar mejor la convención. Otra cosa son las decisiones, que son unas instrucciones que se tienen que cumplir para poder dar avance a actividades que se encargan durante la implementación de las CITES. Es decir, aquí tenemos a cómo se implementa las CITES a nivel internacional. Tenemos la conferencia de las partes. Cada 3 años se reúnen todos los países a ponerse de acuerdo, jalarse de chongo y dar argumentos técnicos científicos sobre si las especies tienen que estar en un mayor grado de regulación dentro de las CITES o tienen que estar en un menor grado de regulación, y aparte de otras decisiones. Y aparte de eso, en conferencia de las partes se encargan ciertas tareas. Digamos, por ejemplo, necesitamos saber más información sobre el jaguar y necesitamos saber cómo se está comerciando, cómo se está regulando en todos los países y todas las partes. Todos los países que atendieron a la conferencia de las partes están de acuerdo en eso. Entonces se hace una decisión para dar seguimiento a esa información, y esas decisiones se les da seguimiento en unos comités de flora, comité de fauna o comité permanente. El comité permanente lo que tiene es la representación de la conferencia de las partes, pero en chiquito. Ahorita les voy a comentar más o menos cómo van sesionando, pero todas esas decisiones surgen en las conferencias de las partes y se implementan por estos comités antes de la siguiente conferencia de las partes. También tenemos una secretaría que nos ayuda a vigilar que las partes más logísticas de la implementación de la convención, nos ayuda la Secretaría CITES, y también a apoyar a las partes a implementar la convención. Si alguna parte tiene duda sobre, oigan, yo no entendí cómo se aplica el artículo número 4 y tengo dudas con esta resolución, entonces se consulta a la Secretaría y la Secretaría mejora la implementación en ese sentido. Tenemos 3 apéndices en las CITES. Las especies se regulan de acuerdo a lo que tenemos aquí. El apéndice 1 son aquellas especies que están en peligro de extinción. Normalmente su comercio solo se autoriza bajo circunstancias excepcionales. ¿Qué es una circunstancia excepcional? Préstamo científico, por ejemplo, ¿no? Cría en cautiverio, esa podría ser una circunstancia excepcional. Y para que pueda ser comerciada un espécimen de apéndice 1 que viene criado en cautiverio, se necesita hacer un registro ante la Secretaría CITES, y todas las partes deben de estar de acuerdo en que se pueda actuar. ¿Qué tenemos de lasmobranquios en apéndice 1? Tenemos 5 lasmobranquios, 2 mexicanos, Pristis y Anoxipristis. Bueno, los mexicanos son de los Pristis, ¿verdad? En apéndice 2, ¿qué tenemos acá? Tenemos especies en las cuales el comercio internacional representa una amenaza para ellas, pero si se regula, puede ser compatible con su sobrevivencia en vida libre. Es decir, en el apéndice 2 están todas aquellas especies que pueden ser comerciadas bajo ciertas condiciones. Ahorita vamos a ver en qué condiciones se pueden regular y comerciar estas especies. ¿Qué tenemos en México? Tenemos 41 elasmobranquios, ¿no? Si vemos en verde está el total de especies en cada uno de los apéndices, y entre paréntesis el número total de especies mexicanas, y aquí abajo tenemos las especies de elasmobranquios, ¿no? Como ven, muchas de las especies que son de relevancia comercial en CITES están justo en apéndice 2. Aquellas bueno, aquí por ejemplo los Pristis, obviamente pues ya casi ni se han visto, ¿no? Entonces esos están en apéndice 1. Y en apéndice 3 tenemos aquellas especies para las que un país pide la ayuda del resto de las partes para regularlo. Es decir, la población de mi país está en mucho riesgo de pepino de mar, llámese Ecuador, por ejemplo. Entonces, yo le pido la ayuda del resto de las partes para que todas las exportaciones que salgan de mi país
todos los países que los importan puedan llevar el registro y decirme sí, sí llegó. Entonces, el país que exporta, el país que pidió la ayuda, lo que tiene que hacer es un permiso de exportación. Y el país que importa, en este caso, pues sí puede tener este registro del comercio internacional. Para todos los países que no pidieron la ayuda, por ejemplo, si México también tiene un pepino de mar, pero no fue el que solicitó que su población se regulara, solamente tenemos que emitir un certificado de origen, es decir, sale de aquí de México, pero no está en las mismas regulaciones que en Ecuador. Ese es el apéndice 3. Y como ven, tenemos apéndice 1, donde tenemos acciones de conservación y recuperación, es más o menos el 3%. Para eso, esa es la finalidad del apéndice 1 vista desde nuestro punto de vista. Y para apéndice 2 y 3 tenemos oportunidades de conservación y aprovechamiento, ¿no? Porque son especies que sí se pueden comerciar. Esta es más o menos la forma en la que resulta el comercio y cómo se regula con permisos de exportación e importación. Entonces, digamos que somos apéndice 1, el país que exporta necesita emitir un permiso de exportación, el país que importa un permiso de importación, es decir, se casa el permiso de exportación con el permiso de importación, y si quiere reexportar este país, un certificado de reexportación. Para especies apéndice 2, la CITES dice que el país de origen tiene que hacer su permiso de exportación y a la importación no requiere un permiso como tal. Algunos países, como México, que tenemos medidas más estrictas, pedimos también un permiso de importación. Entonces, en las CITES tú puedes tener regulaciones más estrictas a nivel nacional, pero nunca menos estrictas. Es el caso de México, aquí por eso estamos nosotros solicitando un permiso de importación en apéndice 2 cuando la CITES no lo exige. Todos estos permisos, tanto de apéndice 1 como apéndice 2, se dan previa adquisición legal y previo un dictamen de extracción no detrimental. Ese es el que les vamos a contar más adelantito, vamos a hacer más hincapié en los NDFs. Entonces, estos son como dos candaditos que traen para asegurar que el comercio sea sustentable, legal y trazable. Vamos a la siguiente. Este es nada más para que vean cómo se organizan las diferentes competencias de cada uno de los elementos que les comenté de la conferencia de las partes, comités de fauna y demás. Hagan de cuenta que nos reunimos en 2022, nos vamos a reunir en 2022 en la conferencia de las partes y 3 años después nos vamos a volver a reunir y entre ese periodo vamos a tener trabajo con los comités de fauna, comités de flora y los comités permanentes para poder dar seguimiento a todas las decisiones y todas las acciones que se dieron durante la COP, así como procesos de revisión de la calidad de la convención, que justo también vamos a hablar de esos aquí adelantito. Aquí están algunas de las actividades, ya no me voy a detener un poco porque ya les comenté de esos, y les voy a empezar a contar de una parte de las resoluciones. Las resoluciones, recuerden que son cosas para ayudarnos a implementar el texto de la convención, o sea, para explicarnos lo que el texto de la convención quería decir hay una sobre la introducción procedente del mar. Esto que cuando ocurre cuando se pesca en alta mar, ¿no? En aguas internacionales. Si hay buques o barcos que llegan a traer ejemplares de cualquier especie listada en las CITES, podría ser por ejemplo tiburones. Tenemos en alta mar barcos con distintas banderas a veces de los puertos, es decir, un barco chino podría estar pescando fuera de aguas nacionales y llegar a descargar a México, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así. Y en ese caso sería, por ejemplo, cuando el barco en alta mar tiene una bandera diferente a el puerto, al país de puerto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Para introducción procedente del mar, quien emite el permiso de exportación es el barco como tal, o sea, el país que representa ese barco tiene que emitir el permiso de exportación y el país que está recibiendo tiene que emitir el permiso de importación, de acuerdo, obviamente, a las regulaciones que ya les comenté de apéndice 1, apéndice 2, ¿no? Y cuando es el mismo, lo único es que tanto las autoridades científicas y administrativas del mismo país emiten
el permiso, los dictámenes de legal procedencia y dictámenes de extracción no perjudicial para que pueda entrar. A eso se refiere la parte de introducción procedente del mar. Les voy a contar otra resolución, que es cómo se hacen, por ejemplo, las propuestas de enmienda. Les comenté que en las CITES, cuando tenemos la conferencia de las partes, nos reunimos a discutir adiciones al texto de la convención, adiciones a los apéndices de las CITES, y para ello hay unas propuestas de enmienda que tienen que tener mucha información. Sobre todo, lo más importante, ahorita se los voy a desglosar un poquito, es que la especie demuestre comercio internacional y que el comercio internacional esté amenazando su sobrevivencia en vida libre, ¿no? Si la especie tiene pérdida de hábitat solamente, o si la especie es el último ejemplar de la especie, pero no tienen comercio internacional, entonces la CITES no puede apoyar, porque lo que hace la CITES es regular el comercio internacional. Entonces, lamentablemente, hasta ahí llega la CITES, pero bueno, eso nos ayuda a enfocarnos en un punto importante, que es aquellas que estén en demanda internacional puedan ser reguladas. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto de formulación y adopción de una propuesta de enmienda? Un país parte, cualquiera de los 183 países puede elaborar una propuesta con base en los criterios de una resolución que se llama 924, que es lo que les digo, tiene toda la información biológica y de comercio sobre la especie o grupos de especies. Se presenta, se somete a la conferencia de las partes con un tiempo antes, se revisa en la conferencia de las partes. Aquí hay algo muy bueno que no tienen otras convenciones. Las decisiones a nivel de conferencia de las partes se hacen por 2/3 de las partes, es decir, la mayoría. No tienen que hacer de forma unánime, porque hay otras decisiones en otros tipos de conferencias internacionales que se toman de forma unánime, entonces es muy difícil lograr avanzar. Aquí, con que tengamos mayoría, lo hacemos. Pueden tener votos secretos y entra en vigor normalmente después de 90 días de haber pasado la conferencia de las partes. ¿Qué es lo que tiene que sustentar? Toda esta propuesta de enmienda, ¿qué es lo que tiene que sustentar? Bueno, para el apéndice 1 hay un par de criterios, el criterio A y el criterio B, ¿no? Y bueno, de hecho son 3, el C. ¿Qué es lo que se tiene que comprobar? Que al menos uno de estos criterios del A, B y C se cumpla para poder listarla en apéndice 1. Y dentro de cada uno de ellos también está al menos una de las siguientes características. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, miren, vean el criterio B, al menos una de las siguientes características. Y el criterio C, sí es nada más con disminución. Pero ¿por qué nos da esa chance, ¿no? Es decir, normalmente todos esos criterios están redactados con el principio precautorio, ¿no? Es decir, si a falta de información, o sea, si no podemos comprobar, por ejemplo, que exista una disminución comprobada, deducida o imprevista, ¿por qué? Porque no hay datos, pero los datos que tenemos, los pocos datos que tenemos, indica que sí está amenazada por el comercio y que sí es necesario regularlo, entonces se pueden utilizar cualquiera de los otros criterios. Entonces, eso es muy importante, que tenemos esa flexibilidad de poder ocupar cualquiera de los criterios que estén ahí listados. Para algunos de ellos, por ejemplo, para el de disminución, para este criterio, hay una definición particular dentro de las mismas resoluciones. Esa definición es muy relevante en el caso de las especies marinas, en el caso de los tiburones, por ejemplo, ¿no? Porque ese criterio fue definido en conjunto con la FAO, ¿no? Para poder, ahorita vamos a ver ese criterio más detallado, pero eso es relevante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varias alternativas para poder listarlas en apéndice 1. Sobre todo está viendo la parte de poblaciones, subpoblaciones, individuos, qué tanta sensibilidad se tenga a los factores intrínsecos o extrínsecos. Todo eso lo pueden leer de nuevo en la resolución de la conferencia 924. Entonces, no me voy a detener a leérselos uno por uno porque o se duermen ustedes o me duermo yo, pero en general es eso, ¿no? O sea, que tenga
una vulnerabilidad biológica, que tenga bajos tamaños poblacionales y pues que tengan disminuciones. Si ven, la parte de disminución está en varios de los criterios, ¿no? Para apéndice 2 también estamos viendo sobre todo dos cosas. Uno, por mérito propio, es decir, que se sabe o puede deducirse que se tiene que reglamentar el comercio para evitar que reúna las condiciones para incluirse en el apéndice 1. Es decir, el apéndice 2 puede utilizarse de una forma precautoria, ¿no? Antes de que llegue apéndice 1, si sabemos que más adelante va a llegar el apéndice 1, pues mejor lo metemos en el apéndice 2, ¿no? O también, si se tiene que garantizar, bueno, que reglamentar su comercio para que todos los ejemplares de vida silvestre no corran riesgo. Entonces, esto es por mérito propio. Esto es a futuro y esto es, actualmente tenemos suficiente información como para decir que el comercio internacional le está amenazando a la especie, ¿no? También tenemos otro criterio dentro del apéndice 2, que es un criterio de semejanza. Es decir, si en la forma en la que se comercian los ejemplares de cierta especie se parecen a otra especie, tenemos que meter ambas a regulación, porque si no, no va a haber forma de saber si nos dan gato por liebre, ¿no? Entonces, por eso tenemos en apéndice 2 este otro criterio para poder ayudarnos a pues justo, evitar el riesgo y con el principio precautorio en mente. Ahora les voy a contar esta parte de la definición de disminución. Como ven, la disminución está mencionada en el apéndice 1, ¿no? Y también pues se considera para el apéndice 2, aunque como tal no está por ahí. Pero estos son los criterios que se tienen que tomar y esos vienen en el anexo 5 de la misma resolución 924. Todos esos documentos los encuentran muy fácil en la página de CITES, le ponen documentos, cites.org, ahí ponen documentos y van a encontrar todas las resoluciones. ¿Qué se considera en este caso para las especies acuáticas? Hay un criterio para especies no terrestres, ¿no? Pero para acuáticas está este particular. Se considera la mortandad natural, si es baja, media o alta, con base en la M, ¿no? En estos criterios, estos parámetros. Y hay otros parámetros: tasa intrínseca de crecimiento, constante de crecimiento de von Bertalanffy, maduración, talla máxima y edad máxima, tiempo generacional, que pueden utilizarse de referencia también. El que está citado en la definición es solamente mortandad natural, pero el resto también pueden ser parámetros de apoyo para poder definir si la especie tiene alta productividad, media productividad o baja productividad. Después de eso, lo que se hace es evaluar, considerando su productividad, el porcentaje de decremento que se tenga, el porcentaje histórico, reciente o futuro que se estime, ¿no? Con base en estos intervalos, si es una especie, por ejemplo, con alta productividad y hay un decremento histórico mayor al 90%, es decir, nos queda el 10% del stock, debería estar en apéndice 1. Si igual hay un decremento nos queda solamente el 10%, pero es un decremento reciente, en apéndice 1. Nos va a quedar un 10% en el futuro, apéndice 1, ¿ok? Para especies con productividad alta. Con media cambia un poquito el parámetro y con baja, para especies con productividad baja, si nos queda el 20% ya sea histórico, reciente o futuro, ya es candidato para apéndice 1, ¿ok? Esto sí más o menos está quedando clara la idea, porque esta parte sí es como un poco importante para que la puedan tener en mente. Y en apéndice 2 los criterios bajan un poquito más, es decir, puede estar regulada en apéndice 2 una especie con productividad baja si tenemos el 30%, si solamente nos queda el 30%, ya sea a nivel histórico, reciente o futuro, ¿no? Y algo muy importante es que esta evaluación es a nivel de especie, no es a nivel población. Si, por ejemplo, se está metiendo una especie a la CITES, se evalúan todas las poblaciones que estén en todo el mundo, ¿no?
A lo mejor una población está bien, pero eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver es la evaluación global de la especie, del estado de la especie. Entonces eso es muy importante porque pues información de, por ejemplo, de algunos stocks puede estar hablándonos semáforos verdes, pero otros stocks pueden estar en semáforos rojos, y entonces justo por eso es por lo que se puede hacer una evaluación integral. Y hay que tener en mente que todas estas evaluaciones de criterios de disminución aportan a uno de los subcriterios para poder incluirlo en alguno de los apéndices, ¿no? Entonces hay otros criterios para poder, si no cumplen con este inclusive, hay otros para poder incluirlos. Siempre con ese pensamiento de principio precautorio. Estos es más o menos los temas que tiene esa resolución que les comentaba, la 924. Es mucha información, sobre todo de estadios, tendencias del hábitat, de la especie, características biológicas, qué gestión tiene actualmente, qué instrumentos jurídicos, especies similares, y todo esto se utiliza para sustentar el cumplimiento de los criterios que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Okay? Entonces se presenta eso y dice, con base en todo esto, cumple con tal criterio por tal decremento, ¿no? ¿Qué es lo que a lo largo de la historia hay varias especies que se han incluido en CITES, y muchas en apéndice 1, otras en apéndice 2. Como vieron en una de las primeras diapositivas, la gran mayoría de las especies están listadas en apéndice 2, y es donde se ha podido documentar mejor los beneficios de un listado en las CITES. Estos son algunos de los beneficios que ha generado una inclusión en las CITES. Obviamente esta es una regulación complementaria a los controles nacionales, es una cierta certificación del comercio que sea sustentable, legal y trazable, ¿no? Ha generado estadísticas sobre comercio internacional a nivel de especie. ¿Por qué es esto? Porque todos los países que están listados en las CITES tienen que informar anualmente qué es lo que están comerciando, cuántos ejemplares de qué especie están comerciando, y esos datos están libres en la página de CITES, cites.org. Ahí van a poder ver la parte de los datos de comercio, y ahí pueden descargarlos y consultarlos, quien quiera puede hacerlo, ¿no? Entonces eso es algo que se gana, estadísticas de comercio internacional a nivel de especie. También se genera materiales de identificación, apoyo de CITES. Han habido muchos apoyos y pues sobre todo, bueno, últimamente la Unión Europea ha donado mucho dinero para implementar apéndice 2, sobre todo en tiburones y en otras especies, en maderas y demás, si no mal recuerdo. Y hay apoyo de otras instituciones internacionales, hay recursos, información, materiales. Por ejemplo, la FAO, en este caso, ha generado mucha información para apoyar la implementación de justo el apéndice 2 de tiburones, ¿no? Y pues creemos que también es un catalizador de adopción de medidas nacionales. ¿Por qué es esto? Porque pues en muchos países, a la hora de que se firma la parte del tratado internacional, todo eso tiene que ir acorde con su legislación nacional, entonces tiene que haber cooperación al momento de admitir eso. Eso, exactamente. Otra de las cosas, aparte de los beneficios que ya vimos aquí al principio, la CITES tiene una característica que no muchas convenciones internacionales tienen. Se dice que tiene dientes, y pues sí. Como sabemos, el comercio internacional pues genera mucho dinero a nivel países, ¿no? O sea, los países se mueven mucho dinero por el comercio internacional de especies, de partes y derivados. Y entonces hay un momento y una parte de la CITES, un proceso dentro de la CITES, que es el examen de comercio significativo. Y aquí lo que se hace es un análisis de cómo están las tendencias de comercio, tendencias y patrones en el comercio de las especies listadas en los apéndices. Entonces, lo que se hace es checar los últimos 5 años de volúmenes de comercio y se detectan cambios, picos, o subió mucho en los últimos 5 años o bajó demasiado. Esos patrones se detectan a nivel internacional y se hace una lista, se revisan tanto en la conferencia de las partes como en los comités permanentes y comités de flora y fauna para ver qué es lo que se necesita, si se necesitan algunas medidas para algunas de las combinaciones especie-país o si algunas eran de preocupación menor.
Después de eso se emiten notificaciones a los países para decirles, oye país Timbuktu, tú estás comerciando con madera, pero resulta que tienes un pico muy alto, queremos saber cómo estás sustentando, con qué información técnica sustentas esa exportación. Y entonces se le hace consultas, tienen que responder las partes, y en la siguiente fase hay recomendaciones tanto de los comités de flora y fauna como de la Secretaría CITES para ver si estas respuestas fueron suficientes o no para el cumplimiento de la convención y sustentar que se está comerciando de forma adecuada. Y si no, pues puede llegar la fase 4 de suspensión de comercio internacional, ¿no? Esta suspensión de comercio internacional es una recomendación que se emite por parte de la Secretaría a todos los países, y pues detenerle el comercio internacional a un país, pues sí es bastante grave. Aquí entran a nivel la combinación especie-país, entonces se recomienda suspender el comercio internacional de esa especie con ese país, ¿no? Y ya hay algunos países, por ejemplo, países con suspensión de comercio internacional de especies marinas, son Senegal y Guinea, caballitos de mar, Granada con hipocampus y Fiji, ¿no? Con algunos corales. Hay otros procesos por los cuales también puede haber esta parte de suspensión de comercio internacional, aparte del comercio significativo, que es puede haber un país que no haya entregado sus informes anuales de comercio. Si no los entregas de forma consistente año con año, también te puede llegar a suspender el comercio internacional. Si alguna otra parte te dice que hay falla en las disposiciones de la implementación de las CITES, también te los pueden suspender. Cuando un país no parte, es decir, los poquitos países que quedaban en ese mapa que no estaban coloreados, si alguno de esos países no emite una documentación similar a la que emiten los países que están en las CITES, permisos de importación, exportación, también se puede recomendar que con ese país no parte, no se comercie. O también que el país no tenga una legislación capaz de implementar la convención. Entonces también se puede hacer eso. Y pues hay varios pasos. Aquí, por ejemplo, hay un primer plazo donde se le notifica a la parte, se da chance de que responda, se revisa la información que hay, inclusive si la parte no tiene dinero para poder ir a las reuniones, se le puede apoyar de forma con dinero para que vaya y exponga su caso de las reuniones internacionales, comités permanentes y conferencia de las partes. Se hacen más consultas, se hacen misiones a los países, y la última que se aplica es la suspensión de comercio internacional, y aquí tenemos a 26 países en total. Entonces, como ven, la CITES sí tiene cómo implementar y hacer que se cumpla lo que los países firman. Entonces, eso es lo que distingue la CITES de otras convenciones, porque aquí sí está la primera parte, como pueden ver, esta parte es todo el apoyo que se genera para que se implemente. Y esta siguiente parte es, bueno, si no se implementa y se siguen dando chances y se siguen consultas y demás y no se está implementando, entonces llega la parte del trancazo de suspensión de comercio internacional. Bueno, ahí vimos ya esta primera parte de qué es la CITES, y vamos ahora a irnos a ver la parte de la implementación de la CITES en México. Vamos a empezar a ver la parte de cómo se implementa la CITES en México, y para eso quiero ponerlas nada más esta de contexto de cómo estamos en comercio internacional en México. Si vemos la de la izquierda, vemos que la reexportación, en general estos son número de eventos de México, la reexportación está mucho más alta que la exportación y que la importación, ¿no? Es decir, somos un país que estamos maquilando, importamos ejemplares de fuera de vida libre, los maquilamos y los reexportamos, ¿no? Agarramos un cocodrilo, una piel de cocodrilo, por ejemplo, de Sudamérica, la importamos, la convertimos en 25 pedacitos y la reexportamos, ¿no? Eso es lo que nos dice esta gráfica. Un país megadiverso. En el mundo de las CITES se ve así. Estos son registros de código W, es decir, ejemplares de vida libre, que se supone que nosotros somos megadiversos. ¿Quién se lleva la gran tajada? Indonesia. ¿Dónde está México? Hasta acá, justo después de Groenlandia. ¿Okay? No voy a decir que Groenlandia no tiene biodiversidad,
pero si nos comparamos en términos de la primera diapositiva que les enseñé, por eso ya ven como si era la buena y confiable nunca falla, justo, pues estamos muy por debajo de la expectativa, ¿no? Eso es lo que justo les quería comentar. Ejemplares endémicos como el ajolote de Xochimilco o la biznaga ganchuda, que esta se usaba aquí en México para hacer el acitrón de las roscas de Reyes, ¿no? Y era muy rica, pues bueno, aquí está en peligro de extinción. Y estos dos ejemplares tienen mucho comercio internacional y México forma el 0.2%, por ejemplo, del comercio internacional de ajolote y forma el 0.008% del comercio internacional. De especies endémicas, ¿quiénes están ganando? Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos están tecnificando y están exportando al ajolote como especie pues, de investigación, ¿no? O sea, sabemos que tiene un gran potencial en regeneración, en investigación biomédica, además. Y nosotros no podemos luchar con las 3 carpas que hay aquí en el lago Xochimilco y nuestras especies están yendo al nabo, porque no estamos sabiendo aprovechar y potenciar la biodiversidad que tenemos nosotros. Igual con la biznaga ganchuda, quien está exportando todo es China, Malta, ¿no? Y México el 0.08%. Se usan mucho de ornato, son muy bonitas, pero en México decimos están en riesgo y antes de tocarlas necesitamos hacer 25,000 estudios. Sí son necesarios los estudios, sí es necesario el conocimiento científico para poder hacer un uso sustentable, pero tenemos que impulsar esa parte, conocimiento y uso sustentable, para poder aprovechar nuestra biodiversidad y que no otros países estén aprovechando lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, justo este es el punto, aprovechar la posición de México como país megadiverso, olvidarnos de especies exóticas que obviamente nos vienen a contar, no, pues vas a ganar mucho si metes esta palma, y entonces el ejemplar que tiene bosque, bueno, la persona que tiene a su cargo bosque de niebla prefiere tumbarlo, entonces vamos a meter palma para poder sacar dinero ahorita cuando estamos teniendo millones en biodiversidad, en valor de biodiversidad como tal, y en potencial de comercio de la misma. ¿Qué tenemos que dar preferencia? Especies nativas en el comercio, ¿no? Apoyarlas. Ahora, ese era un pequeño comercial para que pudiéramos cerrar la parte internacional y ahora viene esta parte. ¿Cómo se implementa en México? Bueno, en México tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos, sabemos que este es el máximo órgano rector y debajo de ello están los tratados internacionales. Y después aquí está CITES, y después de ello están todas las leyes nacionales, las generales de vida silvestre, forestales, la de pesca, las normas, todo eso está justo debajo en cuanto a jerarquía legal. ¿Qué significa esto? Que si se firma algo a nivel de las CITES, todo lo de abajo tiene que estar en línea. Eso nos da chance de justo organizarnos y tener una buena implementación. ¿Cómo nos estructuramos aquí en México? Tenemos, le comenté al principio, pero para que no se nos olvide, la autoridad administrativa, que es la que da los permisos, es la Semarnat, la Dirección General de Vida Silvestre, es la que emite los permisos de exportación de todas las especies listadas en las CITES. La autoridad científica, la CONABIO, es quien da los dictámenes de extracción no perjudicial, que es, digamos, el visto bueno para la emisión de los permisos, sobre todo para especies silvestres. Y la autoridad de aplicación de la ley, que es la que checa en frontera que todo lo que se haya dictaminado aquí con permiso de exportación pueda salir en frontera. En conjunto, esas 3 autoridades se apoyan por otras más a nivel nacional, que es el Comité Intersecretarial de Seguimiento. Como ustedes saben, pues esta parte es solamente una parte de las instituciones que tienen que ver con el manejo de fauna silvestre y de flora silvestre en México. Entonces tenemos que tomar el punto de vista de todo el resto de las instituciones y apoyarnos en la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder tener finalmente la posición de México ante las CITES. Esa posición la llevamos a las reuniones de los comités de flora, a los comités de fauna, comité permanente y a la conferencia de las partes, ¿no? Entonces se revisa y se va en consistencia a nivel nacional. Algunos ejemplos de especies en apéndice 1. Ahí los podemos ver, son especies que de plano no aguantan comercio internacional, ¿no? O sea, el sacar ejemplares de esto de forma internacional les va a dar en la torre. Si estas otras especies, por ejemplo, sí aguantan comercio internacional, pero tiene que ser regulado.
Este es el ejemplo nada más para que veamos cómo estamos organizados a nivel nacional por esquema de gestión de la vida silvestre. Si es una especie forestal que no esté listada en la NOM, se lleva por medio de predios forestales y la encargada de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Semarnat. Y si es una especie pesquera también que no esté listada en la NOM 059, se hace por zonas de pesca. Quien lo regula es la CONAPESCA con información técnica del INAPESCA y es la Secretaría, la SADER, ¿verdad? Esto es para el aprovechamiento nacional. Si es un ejemplar de vida silvestre o una especie forestal o pesquera listadas en la NOM 059, entonces se manejan en UMAS y predios forestales, predios federales y PIMS, y el responsable es la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat. Esto es para la parte del aprovechamiento nacional. Tenemos otro complemento que es, si cualquier especie de estas está listada en las CITES, aparte de los complementos para aprovechamiento nacional, a la exportación tienen que verlas estas autoridades, la administrativa, la científica y la de aplicación de la ley. Entonces, como vemos, es una mancuerna que se hace entre las autoridades de aprovechamiento nacional con aquellas que van a validar o regular la exportación, ¿no? Entonces, para eso está diapositiva, para que vean cómo los esquemas tienen que ser complementarios. Esta la pongo ahorita porque si no se me va a olvidar. Estos somos nosotros, la autoridad científica, somos los tres gatos que estamos en la autoridad científica. Este es el equipo. El doctor Rodrigo Medellín también nos apoya como asesor y algunos de sus estudiantes como voluntarios. Siquio Benítez es el coordinador general de toda la autoridad científica. Y pues aquí andamos. Como ven, somos pocos, nos estamos reproduciendo, pero no alcanzamos a hacer más. Entonces ya está en entrenamiento, yo también tengo otro, pero está en entrenamiento, todavía no alcanzan la edad mínima necesaria, pero esperemos que pronto nos ayuden. ¿Cuál es nuestro objetivo como autoridad científica? Que todo el comercio internacional de la especie se regule utilizando la mejor evidencia científica. Es nuestro objetivo como autoridad científica para que su aprovechamiento y exportación sea sustentable. Es bueno que, es más bien dicho, o sea, nuestro enfoque siempre es que en pro del comercio internacional sustentable, ¿no? Es decir, si es sustentable, legal y trazable, puede salir, ¿no? Esa es nuestra visión. Y con eso tenemos las tres autoridades CITES en México. Este es un esquema rápido, nada más como estamos. Aquí la CONABIO con los dictámenes, se apoyan, da la base para los permisos y estos los checa la Profepa en aduanas. Nosotros, ¿qué otras cosas hacemos? Guías de identificación para evitar que la Profepa esté pariendo chayotes en aduanas, ¿no? Si se mete alguna especie a las CITES, por ejemplo las ranitas o demás, damos apoyo e información técnica para que se pueda implementar. Atendemos a la conferencia de las partes, tenemos una red de expertos, como ustedes vieron, somos pocos, somos menos de 9 personas en la autoridad científica, pero si hay algún grupo que no manejamos, tenemos que apoyarnos de varios expertos y lo hacemos, ¿no? Y eso para poder generar este tipo de proyectos. Los dictámenes de extracción o perjudicial, de tanto que les he hablado toda la presentación, es un prerequisito para poder emitir los permisos de exportación de ejemplares silvestres de apéndice 2, ¿no? ¿Qué es lo que lleva, por ejemplo, en este caso? Para extracción de vida libre evaluamos metodologías, todo lo que tiene que ver con información de poblaciones y biología de la especie. Así como pues las tasas de aprovechamiento, datos de campo, análisis, estimaciones de existencias. Es decir, revisamos absolutamente todo lo que tiene que ver para poder tener un sustento técnico, para poder decir si sale o no sale y qué cantidad, qué tanto es tantito, ¿no? Si nos dicen queremos exportar 50 borregos cimarrones de una sola localidad, bueno, hacemos el análisis y decimos gracias, pero no, solamente alcanza a uno, ¿no? Entonces, justo esas tasas y esa información la vamos manejando con estos dictámenes. También para aprovechamiento en cautiverio se revisa que los ejemplares que se están criando en cautiverio estén en un ciclo cerrado y que cualquier adición a esos ejemplares
sea no detrimental. ¿A qué me refiero con ciclo cerrado? Que se reproduzcan en cautiverio, que sus padres estén en cautiverio, hayan nacido en cautiverio. Llegamos inclusive hasta un F2, que no le puse por ahí, pero es origen del stock parental como tal, y que se mantengan así, ¿no? Y que no representen que no sean detrimentales para la vida silvestre. En términos de comercio y aprovechamiento, ¿cómo se ve el país? Esto se veía así hasta hace algunos años. No recuerdo de qué año es esta diapositiva, pero creo que tiene un par de años. La parte del norte es lo que exportaba más, el sur un poquito menos. Las especies de un país megadiverso que tiene 3.500 especies listadas en las CITES aproximadamente, llegan alrededor de 15 ejemplares, 15 especies diferentes que se aprovechan, ¿no? Entonces, pues sí es poco, tenemos mucho potencial para poder exportar de una forma sustentable, y ese potencial lo hemos visto en coordinación, por ejemplo, con la América del Norte, con la CCA, la Comisión para la Cooperación Ambiental, e hicimos unos planes de acción para promover el comercio sustentable, legal y trazable de varias especies, de tiburones, de pericos, de pericos aquí no pudo avanzar mucho porque tenemos la prohibición a nivel nacional, de tortugas, de especies maderables y de tarántulas, ¿no? Entonces, ahí estuvo muy bien porque generamos varias líneas de acción que podían ser exploradas para fomentar el comercio internacional de estas especies. Tenemos varios ejemplos de cómo estamos implementando las CITES, pero creo que ahorita lamentablemente no tenemos mucho tiempo para irnos a detalles. Les puedo decir que en general lo que hemos apoyado, por ejemplo, es la toma de decisiones con la estandarización, por ejemplo, de datos de campo para el cocodrilo de pantano, que no existía un manual para poder estandarizar esa toma de campo, de datos. Lo hicimos y ahora ya sabemos, hicimos el monitoreo estandarizado en toda la región durante 5 años y tenemos una línea base del estado de las poblaciones de cocodrilos, sabemos que están bien y que se pueden aprovechar sustentablemente, y empezamos a hacer proyectos, por ejemplo, de rancheo, que es tomar huevos de vida libre, llevarlos a cautiverio para que los beneficios los vean los pobladores locales y conserven el hábitat y la especie, ¿no? Ese es un comercial de cocodrilo de pantano. De borrego cimarrón les puedo contar que apoyamos la toma de decisiones con base en la mejor información posible, que es monitoreos aéreos. Hemos participado en monitoreos aéreos. Algunos de los interesados, los que manejan las UMAS en el norte, inclusive han logrado dar financiamiento para que se junten entre todos, y han dado financiamiento para poder hacer estos monitoreos, porque finalmente los trofeos de caza se venden hasta en $40,000 cada uno en subastas, ¿no? Entonces, realmente es un beneficio bastante grande que cada vez más están aprovechando las comunidades a nivel local, ¿no? A nivel de Candelilla, y logramos apoyar un inventario nacional que hicimos al nivel no fue nacional, fue a nivel estatal, que es en Coahuila, el estado que más comercia. La candelilla es una especie que se utiliza, es una cera, produce una cera que se utiliza inclusive en cosméticos. Si alguien trae cosméticos, seguro ahí va a decir en letras chiquitas cera de candelilla, y más del 90% de la cera de candelilla viene de México. Si no es que me atrevería a decir que casi el 100%. Porque también se produce en Estados Unidos, pero pues es un pedacito muy, muy, muy marginal. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. También con Puma y Lince generamos línea bases de densidades para poder respaldar la toma de decisiones para aprovechamiento, con modelos de Maxent y de nicho ecológico. Y pues bueno, les voy a comentar, el tiburón estaba en gris porque es en el que nos vamos a centrar un poquito más. ¿Cómo está en tiburones el asunto? Bueno, en las CITES, los tiburones han estado al menos desde hace 10 años, han estado en las discusiones de las CITES, si no es que un poco más. Hace 10 años fue cuando se iniciaron las inclusiones en el apéndice 2 de las CITES. Entraron estas especies: peregrino, ballena blanco y pez de sierra, especies que en México no tenemos una demanda comercial y no se están aprovechando, ¿no? Inclusive tenemos regulaciones para prohibir su aprovechamiento. Después, del 2013 al 2018,
entraron especies de relevancia comercial en México, ¿no? Los esfirnas, tiburón de puntas blancas, los alopias, el tiburón sedoso, el tiburón maco, ¿no? Todos estos empezaron a partir del 2013. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que tuvimos que tener una coordinación a nivel nacional entre la diapositiva que les puse al principio, todas las organizaciones que ven a nivel nacional el manejo y aprovechamiento con las que hacen la parte de la exportación. Esta fue una de las primeras rutas críticas que elaboramos para ver qué cosas eran los que teníamos que organizarnos, quién eran los encargados de estarle dando seguimiento a cada uno de los temas y cómo nos íbamos a eslabonar. Pues afortunadamente, desde el 2014 para acá, estuvimos platicando y organizándonos y dividiéndonos tareas. Voy a darles una diapositiva más adelante de cómo hemos avanzado, particularmente en la autoridad científica. ¿Y por qué partimos de ese hecho de que teníamos que coordinarnos? Porque obviamente en México, en tiburones, llevamos una historia, pues sí, en tiburones porque justo son las especies con las que estamos platicando, tenemos una historia muy grande, tanto de conocimiento como de gestión. Entonces, no es que estemos desde cero, como en otros países les cayó, y hay países que de plano tuvieron que cerrar sus fronteras, dijeron, nosotros no podemos tener comercio internacional de estas especies que se acaban de listar, porque no tenemos forma de implementar las CITES, tal cual. Entonces, varios países, incluyendo Colombia, cerraron fronteras al comercio internacional en el 2014. Nosotros no. ¿Por qué? Porque teníamos una base ya, una base de manejo y de conocimiento técnico. Esta es la parte nacional. Un esquema muy rápido de la extracción de vida silvestre. Sabemos que van a 3 tipos de embarcaciones, como ya lo vimos, se da en campamentos pesqueros, llenan su bitácora de pesca, e inclusive aquí hay una aplicación que no sé si ya la conozcan, que es de Pescadata de Cobee, que ayuda un poco para los pescadores para poder generar capturar sus bitácoras de pesca. Y si no me recuerdo, también hay una de la Conapesca, que igual si nos pueden comentar de esa parte para que estemos actualizados. Y esa información después la llevan para poder dar de alta sus avisos de arribo en las oficinas de pesca y poder comerciar con los ejemplares capturados. Esto fue lo que vimos ayer. Y a nivel desde la perspectiva de la autoridad científica, todo esto que vimos es una base que nos ayuda a poder construir. Sobre esa podemos construir. ¿Y qué fue lo que hicimos? Fue en conjunto con las demás autoridades compilar información y un análisis de vacíos a partir de la línea base que les comenté, y vimos que necesitábamos, por ejemplo, factores de rendimiento, es decir, nosotros a la exportación vemos aletas secas, pero en el aprovechamiento hay ejemplares completos. Entonces tenemos que tener una relación entre lo que va a salir con lo que se capturó. Si no existe esa relación, ahí están las aletas secas, por ejemplo. Si no existe esa relación entre estas aletas, en el peso, o sea, si pueden ver el peso de estas aletas, es nada, con aquel que tienen los cuerpos completos frescos que se desembarcan o bien eviscerados, ¿no? Entonces realmente tenemos que tener relaciones, y lo que hicimos fue compilar toda la información científica que había hasta ese momento, ya sea a nivel especie. Lo hicimos a nivel especie para todas las especies que estaban listadas en el apéndice 12 y que necesitaban regular la parte del comercio internacional, y estimamos esos factores de rendimiento que fueron validados con toda la comunidad científica, academia, INAPESCA, ¿no? Y también ONGs que participaron en talleres en el 2015 y 2017. Después vimos que había necesidad de tener una estimación de un semáforo, un análisis de vulnerabilidad de biológica, y también hicimos otro análisis para poder después llegar a niveles de volúmenes de exportación sustentable. Esta información es la que consideramos para poder hacer los dictámenes de extracción no perjudicial, y es la que se utiliza para hacer cursos como este, o sea, definir siguientes acciones, como sería la creación de capacidades, y es la que sustenta nuestra representación a nivel internacional. Es decir, ahorita, por ejemplo, los tiburones están en una de las etapas de comercio significativo, en la etapa 1, que es ya se identificó como un par país, especie de relevancia por sus niveles de comercio, pero
si tenemos toda esta información que ahorita la tenemos, vamos a poder hacer frente a cualquier cuestionamiento que exista en el marco internacional. Entonces, justo por eso es por lo que estamos desde el 2014 preparando este caminito. Y estas son algunas de las acciones que hemos hecho a nivel internacional con la participación de la autoridad científica. Esta parte, por ejemplo, es la parte internacional que hemos estado preparando y convocando y compilando junto con la autoridad administrativa informes nacionales sobre cómo estamos implementando las CITES. Cada año hay una decisión que es una actividad que se lleva entre las conferencias de las partes para dar seguimiento a la implementación del apéndice 2 de tiburones en las CITES. Y se solicitan informes a todos los países. Y México compila la información y la presenta. Desde 2014, no lo puse hasta acá, pero es permanente. También otra parte de línea base de información es un libro de tiburones que estamos publicando, que también empezó en el 2014, se fueron agregando otras especies, como ustedes vieron en la línea de tiempo, y justo esperamos que este año ya logre salir. Entonces, por eso tenemos una línea larga con este libro. Los factores de conversión, estas son algunas de las instituciones que participaron dentro de ese taller de 2015 y uno similar que se hizo en 2017 cuando entró los alopias. Entonces, para poder validar esos factores de conversión, los análisis de riesgo que implican la productividad y susceptibilidad, nos va a hablar un poquito Javier al respecto también de esto. Y este es uno de los planes de acción. Hubo, como vieron en otra diapositiva, hubo un plan de acción particular para tiburones con la CCA, con América del Norte, donde hicieron varias acciones para poder fomentar el comercio. Después de eso, en el 2019, tuvimos una reunión. De 2014 habíamos hecho la línea base de cooperación, la estrategia que vimos que le tocaba a cada institución. En 2019 la revivimos y la pudimos revisar qué habíamos avanzado, qué no habíamos avanzado, qué faltaba hacer. Y a partir de esos acuerdos es que justo nace este taller. Este taller nace de justo esos acuerdos que vimos que necesitábamos fortalecer la implementación del apéndice 2 con SOMEPEC, Shark Conservation Fund y WWF, ¿no? Entonces, esta es una de las actividades que salió de ese taller, así como un videoclip que ahorita vamos a pasarles. Y aparte de esto, inició un trabajo intersectorial para poder mejorar la información base de los dictámenes. ¿Qué hicimos con eso? Fue una reconstrucción de capturas, es decir, vimos ayer que a nivel anuario estadístico tenemos todo en tiburón cazón, con fines estadísticos. Lo que hicimos fue desglosar eso a nivel especie. ¿Con qué? Con información científica de publicaciones, de tasas de captura a nivel local. En el estado tal, en tal tiempo, se produjo tal captura. Y entonces, con base en eso, usamos esas proporciones para poder desglosar lo que teníamos en tiburón cazón. Y lo trabajamos en equipos intersectoriales desde 2019. Hicimos entre Conapesca, Conavio y el CICESE unos volúmenes de exportación sustentable porque a partir de aquí necesitábamos ya tener la suficiente base como para poder respaldar con algo técnico las exportaciones. Hicimos este ejercicio y en el 2020, 2021 ya teníamos bases para poder un análisis de Maximum Sustainable Yield para poder respaldar las exportaciones y es el que usamos ahorita, mientras estos equipos siguen trabajando para poder empujar un poco más el detalle de este análisis. Y bueno, ahorita vamos a pasar, déjame ver, si puedes pasar el videoclip, Jackie, de avisos de arribo rápido. ¡Órale! Es don Anselmo. Hola, Anselmo, está buena la panga, ¿verdad? Pues sabiéndola manejar, doñajas. Pues sí. ¿Y cómo estuvo su pesca? Bien, saqué unos tiburoncitos. Está bueno. ¿Entonces ya traes su aviso de arribo? ¿Y ese para qué sirve?
Ay, don Anselmo, pues para que nuestra pesca apoye a que sigamos teniendo tiburones. Sí, don Anselmo, los tiburones tardan mucho tiempo en crecer y reproducirse. Si no sabemos cuántos capturamos, no sabremos cuánto tiempo más nos van a durar y luego de qué vamos a vivir. Y la CITES está ayudando a que el comercio internacional no acabe con nuestros tiburones. ¿Cómo? ¿A poco más prohibiciones? No, don Anselmo, sí se puede aprovechar y nosotros somos los encargados de demostrar que su pesca está en regla y que puede continuar. Por eso debe tener su permiso de pesca de tiburón vigente, respetar las vedas y llenar su aviso de arribo. Bueno, a ver, pues traigo 2 coluditos, una aleta de cartón y 3 martillos. No, don Anselmo, tiene que poner el nombre científico. Pues que no se llaman así. Sí, don Anselmo, pero por ejemplo, a usted lo conocen como el Chato, ¿no? Pero se llama Anselmo Ruiz, ¿a poco no? El nombre común es como el apodo, pero necesitamos el nombre científico, que es como si fuera el nombre y apellido con el que lo conocen en todo el mundo, para que se registre exactamente qué es lo que usted pescó. Bueno, ¿y ese de dónde lo saco? En las oficinas de pesca le pueden ayudar o hasta los puede encontrar en internet. Pero acuérdese de llenar todos los campos. Debe indicar el volumen de su pesca y su presentación. Ah, o sea, si voy a vender tiburón completo, tiburón en troncho o aleta fresca. Exactamente, además de los días de pesca y número de embarcaciones que usó. Acuérdese que este producto es de calidad de exportación y usted es dueño del permiso de pesca. Ah, pues no está tan difícil. Todo eso sí me lo sé. Claro, nomás lo tiene que poner en el aviso. Con eso ayudamos a verificar que nuestros tiburones estén bien y nos duren a nosotros, a nuestros hijos, nietos y a todos los pescadores que vienen. Está bueno, pues. Oiga, Jacinta, de casualidad, ¿me dejaría echar un ojito a su aviso de arriba? Claro, don Anselmo. Si hacemos las cosas bien, todos ganamos. Como ven, justo sigue el resto de la presentación rápido. Esta parte lo que nos indica es que pues está mal que se coman aletas en China, pues realmente no está mal, son usos y costumbres a nivel nacional allá. Lo que está mal es que no sea un origen legal, no sea un origen trazable y que no sea un origen sustentable. Entonces, si nosotros garantizamos esos 3 elementos, sin problema se puede seguir manteniendo un aprovechamiento de la vida libre. Es como si nos dijeran, los frijoles están en riesgo y ahora no vamos a poder comer nada de frijol, ¿no? Entonces, si los frijoles afortunadamente no están en riesgo, entonces, pues bueno, ese es el asunto. Ahora vamos a ver una parte de un trabajo conjunto que hicimos con el INAPESCA, que les comenté, de los volúmenes de exportación sustentable. Si puedes abrir la presentación otra, Jackie. Aparte de los volúmenes, de los BES, de los volúmenes de exportación sustentable, también revisamos información a nivel internacional, recomendaciones de la CIAT, de la SICA, de la CITES obviamente, niveles, recomendaciones nacionales de no incrementar, por ejemplo, el esfuerzo pesquero, la aplicación de las vedas, ¿no? Y la información que tenemos en los avisos de arribo. ¿Cómo utilizamos la información y por qué es tan importante que la información esté muy bien sustentada y descrita en los avisos de arribo? Por esto. Primero, la parte de las fechas en las cuales se están reportando los avisos de arribo nos da una pista de si fue antes de que entrara en regulación la especie o después de que entrara en regulación de la especie. Si fue antes, implica que puede salir con un certificado de preconvención, es decir, no requiere un dictamen de extracción no perjudicial. Si se capturó después de que ya fue regulada por la CITES, entonces sí requiere un dictamen de extracción no perjudicial. El litoral, la información del municipio del litoral
es indispensable porque los volúmenes de exportación sustentable están a nivel litoral. Entonces tenemos que saber de qué población se está extrayendo para poder restar al volumen que se encuentra disponible. Si no tenemos esta información de esto, no vamos a poder aplicar y exportar como tal. Y también ahí viene la parte de la vulnerabilidad. La época en la que se pescó el recurso, esto tiene mucho que ver con la verificar que fue una captura fuera de la temporada de veda, ¿no? También verificamos esa parte. El número de embarcaciones y los días de pesca nos da una idea del esfuerzo pesquero y cuánto puede cargar cada embarcación en cada uno de los días. Entonces, por eso es tan importante tener estos campos completamente llenos y que sean consistentes con las fechas. ¿Qué otra cosa? La parte, este campo fue uno de los que nos costó más trabajo en el momento que arrancó la implementación de las CITES en el 2014 y que inclusive hubo un periodo como de gracia que platicamos con los exportadores en ese entonces, que dijimos, ok, ahorita todo lo que me estás reportando en este aviso de arribo, lo reportas a nivel tiburón y a nivel cazón. ¿Ok? Lo que necesitamos es que después de que empiece un par de meses después, vamos a tener que llegar aquí a nivel especie. Entonces, lo que nos ayudaron todos los comercializadores en ese entonces fue a hablar con sus compradores y con los pescadores tal cual, para que el registro llegara a esa especie, aunque no existía la obligación como tal, o el campo a nivel especie en los campos de la Conapesca, como nos contó ayer Noemí, que ahorita apenas tienen 7 a nivel de especie, pero aquí logramos que todo lo que fuera para exportación, estuviera especificado a nivel de especie. ¿Por qué? Porque la CITES regula especies. Entonces no podemos hacer un dictamen de extracción no perjudicial si aquí no viene una especie como tal. Entonces eso es algo muy importante para que lo puedan ustedes replicar en los talleres. Estas son las cosas mínimas indispensables que debe tener. Obviamente el permiso de pesca vigente y el tipo de producto, que es el tipo de producto viene por acá. Y acá. Y este volumen de pesca, nosotros lo que hacemos es verificar con los factores de conversión el cuerpo entero a cuánto equivale en las aletas de secas que se van a exportar. El cuerpo en troncho a cuánto equivale, ¿no? Entonces todas esas relaciones son las que nos ayudan finalmente a poder decidir si con base en la información que se nos presenta puede o no salir. Entonces este es un diagrama rápido de flujo que es cómo viene la cosa hasta que nos llega a nosotros. Viene la extracción de medio silvestre, gran parte de la carne va a consumo nacional, las aletas a mercado internacional. La solicitud de exportación se presenta a la autoridad administrativa, es decir, a la Dirección General de Vida Silvestre. El que quiere exportar aletas va con la Dirección General de Vida Silvestre y le lleva toda esta información. Solicitud de exportación, aviso de arribo, permisos de pesca, en el mejor de los casos, guía de pesca y facturas de compraventa. Esa es la que nos dan a nosotros los revisamos, checamos la legalidad y trazabilidad documental para ver el origen, como les comenté ahorita en el aviso de arribo, para saber de dónde viene, qué especie se pescó y en qué presentación, y los valores de sostenibilidad. Las medidas internacionales, cumplimiento con las recomendaciones internacionales de la CIAT y la SICA, de las CITES, y las medidas nacionales como veda, esfuerzo pesquero, rendimiento, vulnerabilidad y los volúmenes de exportación sustentable, ¿no? Que son los que tenemos. Sí, el inventario de especies en veda nos lo dan cuando quieren comercializar en esas épocas y lo checamos que esté en línea con el aviso de arribo y los volúmenes estén todos pues en línea, pues porque es como debe estar. Todos los avisos de arribo deben estar listados en el inventario de especies en veda y los avisos de arribo tienen que cumplir con las características que les contamos en la otra diapositiva. Bueno, toda esa información la integramos, hacemos consultas extra con cualquier experto que se requiere, elaboramos el NDF y podemos pasárselo a la autoridad administrativa para que ellos den el visto bueno o positivo, parcial o negativo para las exportaciones.
esto es muy importante, todo se hace a nivel de especie. ¿Cuánto tiempo nos dan? Nos dan 3 días para hacer todo ese análisis. Afortunadamente tenemos una base de datos que hace eso y más. Entonces lo podemos estandarizar muy bien y lo tenemos bastante ya entrenado. Los primeros años en la implementación, finales de 2014, mediados de 2015, nos llevamos mucho más tiempo. Actualmente logramos sacar inclusive dictámenes en 2 días, logramos hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí viene toda la información de respaldo. ¿De qué les estaba contando aquí? Bueno, algo muy simpático, que resulta que antes de que entraran las especies de tiburones en las CITES, los principales productores de tiburón en todo el mundo, pues no era México, eran pues España, ¿no? Portugal, ¿no? Brasil y demás. Y después de eso, pues se detectó que México era de los únicos que estaba reportando como tal, al menos en las CITES. Y eso es objeto de ahorita de un estudio que está haciendo Traffic para poder ver esta inconsistencia entre lo esperado de capturas y el comercio internacional efectivamente reportado. Porque México ha podido reportar y ha podido comprobar las exportaciones que está haciendo, pero hay otros países grandes potencias comercializadoras que no están ahí. Entonces, bueno, ¿qué información ganamos? Bueno, con base en los análisis de los dictámenes de acción no perjudicial y las solicitudes que vienen con los avisos de arribo, sabemos que los estados más oscuritos son los que están produciendo más o están solicitando más exportaciones de las especies listadas en las CITES. Los menos claritos son los que tienen menos. La mayoría se concentran aquí en la Ciudad de México. Uno de los pasos es la Merced, otro es en Ahome, y de ahí todos cerca de el 99% se va a China. Tenemos solamente algunos casos de exportación de piel que han ido a Estados Unidos y si no me recuerdo, uno de carne que llegó también allá. Algunas estadísticas de volúmenes de kilogramos de aleta seca exportados. Algo importante aclarar aquí es que quien tiene la última palabra para poder registrar el comercio es la Profepa, que lo ve a la salida. Entonces, la autoridad es administrativa, la Dirección General de Vida Silvestre, puede decir: te doy chance de exportar 20 toneladas de tal especie. Pero si resulta que el comercializador a mediado del camino no pudo exportar todo o tuvo problemas o lo que fuera y exportó la mitad, quien verifica y tiene la última cifra es Profepa. Porque todo lo que sale de aquí de México de especies CITES tiene que estar verificado en frontera. Con eso terminamos este pedacito y vamos a hacer un pequeño ejercicio. En China, no recuerdo si tienen también, como esta especie apéndice 2, no sé si también lo revisan a la importación allá, porque la CITES no solicita que se haga un permiso de importación para apéndice 2, solamente en los países que tengan regulaciones más estrictas, como México, que sí pide un permiso de importación.